Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio Tiempos de Cambio. Soy Jorge Yu, coach de productividad, transformación digital, experiencia del cliente, y espero que podamos pasar de nuevo otro rato disfrutando de una buena conversación que genere en tu mente reflexión y conciencia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del tema del coaching. ¿Y por qué del coaching? Pues porque he querido invitar a un experto, uno de los mejores expertos de toda Latinoamérica en coaching, que es Sael Barrasa. Él es Master Coach, fundador de Líder Ubuntu y transformador de empresas. Bienvenido, Sael. No, pues encantado que me hayas invitado, Jorge. La verdad que cada vez que tenemos la oportunidad de compartir a la audiencia conocimiento, práctica, para mí es un deleite. Yo encantado. Yo también muy contento de que estés aquí. Vamos a empezar ya a entrar en materia. Te traigo aquí porque con este tema del coaching últimamente he visto en programas de televisión, incluso he escuchado en radio algunos comentarios de personas públicas que suelen minimizar o ridiculizar la profesión del coaching o el coaching, como que nos ven como, porque nosotros somos coaching, o sea, nosotros somos coach y ahí tenemos que decirlo, pero que nos ven como, no sé, vendehumos, podríamos decir, como gente que no aportamos valor, que le comemos la cabeza a otras personas. No sé, ¿tú qué piensas de estas cosas que se van diciendo? Fíjate que yo soy muy crítico de la profesión y veo que tienen razón de cierta forma y también no tienen razón. Y vale la pena que hoy veamos ambos puntos de vista, ¿no? Por un lado, sí es cierto que hay una distorsión de lo que es coaching, mucho charlatán. Y por otro lado, también hay un desconocimiento de qué es coaching. Creo que esas dos variantes son las que cambian todo el mercado del coaching, ¿no? Yo creo que últimamente ha ocurrido que se ha visto en ciertos eventos así de mucha gente, personas que los ves así como motivar, como la gente en efervescencia y una persona ahí saltando, gritando, botando, bailando. Y creo que de alguna manera la gente está asociando esa imagen de esa persona con el coach, y tú y yo sabemos que el coach es algo más que eso. Bueno, es otra cosa, no tiene que ver, ¿verdad? Sí, no, para empezar, alguien que sabe de coaching sabe que esto no es nada nuevo, ¿eh? Eso tiene más de 2000 años, con los griegos empezó, y esto se llama mayéutica y es socrática. Esto es un tema que tiene añales. Lo que pasa que hoy en día se fue moldeando, se aplicó en las empresas, se está aplicando en la educación. En el deporte también. En el deporte también, hay muchas líneas en la vida. Entonces, el tema aquí es entender qué es. Y para mí, la palabra clave, yo le pregunto a cualquier persona, ¿qué es coaching? Si la gente responde acompañamiento, de inicio, me da la impresión que sabe de lo que está hablando. Es la primera parte de la definición, acompañamiento. De ahí, la segunda parte, ¿cuál sería? ¿Acompañamiento para qué? Para mover a alguien. Llámale a alcanzar una meta, estado deseado, tomar una decisión, todo lo que permita que alguien se pueda mover del lugar, ¿no? Y el tercer elemento sería el tema de la autoconciencia, que se dé cuenta de autodescubrimiento, también se le llama, ¿no? Son los tres elementos. Y cuando digo acompañamiento no me refiero a motivar. Si yo te motivo es una cosa muy diferente. Es buena, ojo, no digo que sea mala, pero acompañamiento es algo muy diferente. No es empujar, no es jalar, no es motivar, es algo muy diferente, y hoy vamos a explorar qué es eso, ¿no? Aunque desde el coaching estamos de acuerdo que si uno hace bien correctamente su papel de coach, pues al final el coachee, que es la persona que está recibiendo el coaching, sale motivada. O sea, sí sale motivada, pero no desde la motivación que se ve en los medios, donde se influye en las emociones directamente para generar un estado como drogado, no drogado, sino, ¿cómo lo diríamos? De éxtasis, o sea, de enrolamiento, de que voy con todo, sí, voy a ser feliz. Nosotros como coaches no hacemos eso, pero sí generamos motivación, ¿verdad? Sí, mira, yo más que llamarle motivación, yo le llamo inspiración. Okay. Porque una pregunta, una mayéutica bien colocada, una pregunta bien colocada te va a permitir tocar algún tema que no quieres hablar, vas a tener conciencia y te vas a motivar a moverte a la acción, ¿no? Entonces, acompañamiento para alcanzar una meta, un estado deseado, cada quien póngale la palabra que le guste, pero es futuro, ¿no? Y lo otro es autodescubrimiento. Son los tres elementos, en mi opinión, aclarando, porque hay muchas definiciones. Sí, no, yo coincido contigo, porque además en la parte del autodescubrimiento te ayuda a hacerte responsable de ti mismo, de tus acciones, de lo que no has hecho. También, de lo que haces y de lo que no haces, porque el coaching te ayuda a hacerte consciente de qué has hecho, qué consecuencias te ha llevado, ¿verdad? Y qué no has hecho, y que por eso a lo mejor estás donde estás y no has alcanzado el objetivo que quieres alcanzar. Y en ese sentido, yo creo que hay que darle valor al coach porque te ayuda
hacerte responsable a ti y además te ayuda a cambiar tu forma de ver las cosas, porque con una buena pregunta potente ciertamente se te puede abrir la conciencia ante un estado que tú no lo veías y ahora sí lo ves. Y eso genera un cambio en tu paradigma de ver y por lo tanto un cambio en ti, ¿verdad? Mira, así como un samurái tiene un sable y va a pelear con un sable, el coach tiene la pregunta potente. Y es ahí donde me doy cuenta que la gente, esos capacitadores, consultores que son coaches, y pongo entre comillas, no entendieron que la pregunta es el punto de partida. Pues la pregunta, ¿qué te permite? Lo que tú decías, darme cuenta. Yo le pregunto a un empresario, oye, ¿qué no has hecho el día de hoy? Que si lo haces, incrementas en un 15% tu utilidad. O sea, quedar, cañón. El poder de la pregunta potente, generar conciencia. Si yo te digo, haz esto, haz lo otro, ¿sabes qué? Baja tus costos, implementa una bitácora, te estoy dando la solución y ahí no hubo reflexión. Simplemente harás lo que yo te digo. El coaching viene a hacer que la gente se haga responsable de lo que tiene que hacer. Porque, ¿qué pasa? Si yo soy un jefe en una empresa donde me dedico a dar órdenes y la gente hace lo que yo le digo, el día que dejo de ordenar, ¿qué pasa? Pues no saben por dónde hacer, no hacen nada, van perdidos. ¿Y cómo se llama eso? Dependencia. Sí. La gente ya no quiere pensar. Entonces, el coaching viene a hacer que la gente se dé cuenta. Y ahí está la pregunta que yo te hago a ti, Jorge. Si la gente se da cuenta de lo que tiene que hacer, lo hace y le sale mal, ¿a quién va a culpar? No, pues no puede culpar a nadie. A nadie. No Va a decir, tiene. algo me faltó. En cambio, si yo te digo, Jorge, haz esto y tú lo haces, Sael, ¿para qué te hice caso? Ahí está la parte que yo rescato del coaching. Todo lo que no nos lleve a generar un estado de conciencia donde la gente se dé cuenta de, para mí eso no es coaching, es otra cosa diferente, ¿no? Así es. Y también en ese sentido yo creo que también está pasando que se confunde, porque a mí me lo han dicho. ¿Esto qué es? Como terapia, ¿no? Lo del coaching, ¿qué es? Porque a mí yo lo he hablado con familias, amigos, ¿no? Y me dicen, tú lo que quieres es terapearme, güey. Y yo le digo, no, nada que ver, ¿verdad? El coaching y la terapia no tienen nada que ver. A ver, vamos a definir cómo saber que estoy haciendo coaching o haciendo terapia, ¿no? La terapia tiene que ver con salud mental, salud, temas más delicados, traumáticos, cosas de raíz del pasado, una depresión. En cambio, el coaching va a habilidades, destrezas, toma de decisiones, talento, competencia, etcétera. Entonces, ahí está una diferencia muy importante. Lo otro también importante que hay que decirlo es que cuando yo arranco un coaching y me doy cuenta que se abre un tema delicado, terapéutico, oye, es que yo fui abusado cuando era niño, ahí en ese momento, como coach, paro y el coaching se enfoca a ayudarte a que busques apoyo. Ayuda médica, claro. Un psicólogo. Pero hay coaches que empiezan a jugar al psicólogo y eso no es ético, eso no va, ¿eh? Eso no es. Correcto. Lo que sí también puede ser, y se vale, que psicólogos, que la psicología es una carrera muy respetable y que yo creo que todos tendríamos que ir al psicólogo al menos una vez al año para mirarlo, o sea, perfectamente. Se vale también que una profesión se apoye en otra profesión como la del coaching. Y fíjate que en ese sentido yo promuevo que el coaching se centre en lo suyo y que no invada la psicología, porque para meterse en la psicología tienes que tener un título, tienes que haber pasado por unos estudios, tienes que tener un conocimiento y entonces hay que respetar. Y se vale también que un psicólogo con su título aprenda coaching y aplique las dos herramientas hacia sus pacientes. En ese sentido sí, pero dejar claro, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Se puede combinar? Claro que sí. Todo conocimiento es universal, se puede aplicar, ¿no? Pero aquí, fíjate, hablabas tú de los psicólogos. Me tocó estudiar con el doctor Rafael Echeverría, este chileno que es el papá de los pollitos, el máximo exponente de coaching ontológico. Me tocó estar con él en Sevilla, en Querétaro y en Bogotá. Y la mitad de la gente que fue al curso, éramos 100 coaches a nivel Latinoamérica, la mitad eran psicólogos. Porque el coaching ontológico es muy potente. Entonces se usa en los negocios y en la terapia. Entonces hay que definir lo que se puede mezclar, pero no es lo mismo. Entonces vale la pena que digamos qué es coaching y qué no es. Una cosa es un asesor. El asesor te da un consejo, una recomendación, porque él ya lo hizo y es experto y te dice, así es. Así es. En cambio, un coach no te dice lo que tienes que hacer. Un consultor, ¿qué hace? Hace un levantamiento, hace un diagnóstico y un plan de acción. Ahí está. ¿Qué hace un entrenador, capacitador, un teacher? ¿Qué hace? Enseñarte algo. El coach no te enseña nada. Hace que tú descubras. ¿Qué hace un psicólogo? Ya lo dijimos. Te ayuda en tu tema terapéutico, emocional, ¿no? Tienes un tema traumático, un tema del pasado.
Eso no es un coach. Te ayuda a que busques al terapeuta. ¿Y qué hace un enrolador? Lo que tú decías, un enrolador es una persona que usa su fuerza. ¡Vamos con todo! A ver, grita, soy más feliz, tú puedes. Eso es más tema de fuerza, de motivación. Se llama enrolamiento, no es coaching. Entonces, con eso queda muy claro lo que es y lo que no es, ¿no? Espero que nuestra audiencia, con esto que lo has explicado tan bien, ya empiece a determinar, cuando vean a este tipo de personas, distinguir, no, esto es un coach, no, esto no es un coaching. O sea, en principio, eso que estamos hablando, que yo he comentado, es un enrolamiento, no es coaching. El coaching, la verdad es que no es algo público. Normalmente el coacheo que tú y yo hacemos no es algo que aparece en los medios de comunicación, porque el coaching es algo privado, ¿verdad? Es una conversación que trabaja a través de un acompañamiento que busca el acompañar a alguien para que se pueda mover, ya lo dijimos, para que descubra lo que tiene que hacer, y eso es privado. Pues privado. No puede ser así, a ver, véame todo mundo, no. Es un tema donde el coachee se sienta cómodo, ¿no? Exacto. Se sienta en confianza, ¿no? Sí, porque va a sacar temas, va a hablar de temas que a lo mejor sí son muy personales. Entonces, cuando dicen, es que este coach, no, es que el coaching es algo privado. Normalmente un buen coach, su forma de trabajar no la va a exponer en público. Va a hablar como tú y yo podemos hablar de los beneficios, de cómo te puede ayudar, pero nosotros no vamos a hacer un coaching público y de esa forma, no, porque no sería ético, ¿no? Oye, y que ahora mismo considero que con esto estamos dando a conocerlo un poco mejor, pero ¿hacia dónde puede evolucionar el coaching? Fíjate, muy buena pregunta. Yo siempre que veo un conocimiento, yo veo de dónde viene y hacia dónde va. Le comentaba a un alumno, por ejemplo, un médico general puede brincar a una especialidad. ¿Y de dónde viene? De la enfermería, de algo más básico. Entonces yo veo ahí que el coaching, si uno revisa de dónde viene, pues viene el punto anterior, o sea, y no es tan bueno como el coaching, sería el dar una orden. O sea, cuando yo soy un jefe que está dando órdenes, me doy cuenta que la orden genera dependencia y me doy cuenta que eso no me ayuda. Entonces brinco a ser un líder. Ya soy un líder, ya motivo, uso la confianza, ya uso la escucha, las soft skills. Genial. Pero me doy cuenta que sigo motivando, pero sigo haciendo, o sea, sigo dando órdenes, sigo haciendo que la gente haga lo que le digo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Y me doy cuenta que algo me falta. Ahí brincas al coaching, donde ya hago que la gente descubra lo que tiene que hacer con la pregunta. Y lo piense. Pero de ahí viene lo que tú me preguntabas. ¿Cuál sería el siguiente paso que yo veo? Digo, es un tema muy personal. Sería el mentoring. De hecho, el mentor enseña, transfiere experiencia y además de eso hace coaching. Para mí un mentor está por encima del coach. ¿Por qué? Porque sabe hacer coaching y sabe enseñar. Está hermoso eso, ¿no? Sí. Y los resultados, me imagino que los resultados que se obtienen, porque claro, la gente dice, pero el coaching no produce ningún resultado. ¿Qué testimonios o cómo has vivido tú en tu vida profesional? Y si quieres en la vida personal también, ¿cómo puedes, digamos, qué le podrías decir a alguien que el coaching no genera resultados? Mira, estaba yo en una clase con varios gerentes enseñando coaching gerencial. No coaching para dedicarte a ser coach, no coaching para dedicarte a gerente coach, ¿no? En una empresa, ¿no? Y yo dije, voy a hacer una demostración. Y ya uno de los gerentes, eran 15, pasó al frente y hice coaching. Le aclaré que era un coaching del tema empresarial, no íbamos a meter en un tema personal, algo que se podía hablar en público, ¿no? Y fueron, ¿qué te gusta? Sesión express de 15 minutos, 20 cuando mucho fueron. Y yo le pregunté, ¿qué te aportó? No, pues me di cuenta que esto me está faltando, me gustó mucho. Sael, me hiciste ver lo que mi esposa me dice todos los días y tú en un ratito me hiciste aterrizar. Me fascinó. Y yo le dije a toda la audiencia, esto fue en 15, 20 minutos. Si yo a este alumno lo veo por 3 semanas, durante 1 hora, durante 5, 6 meses, ¿qué puede pasar? Si en un ratito generamos conciencia, se dio cuenta de muchas cosas importantes, ahora, ¿qué pasaría en 5, 6 meses? Una sesión cada 3 semanas, cada mes. Es la potencia del coaching, el hacer que la gente te lleve a la acción. Acción consciente. Aclaro, acción pensada, inteligente. Te hago preguntas, te hago ver lo que no estás viendo y te pregunto, ¿qué harás cuando empiezas? ¿Por qué el coaching es potente? Porque te hace pensar como nadie lo puede hacer y te lleva a la acción. Ahí está lo interesante, ¿no? Porque ¿qué sirve que te haga pensar y que, sí, ya me di cuenta de lo que me falta, pero no hiciste nada, ¿no? Sigues en la misma, ¿no? Exacto, entonces no llegas a ningún lado. ¿Qué pasa cuando un coachee no se mueve? Si tú estás manejando una situación de coaching, estás en todo un proceso de coaching con un ejecutivo, con un líder, pero ves que no hay acción. Porque claro,
estamos hablando de conversación. Las conversaciones son palabras. Sí. Y esas palabras se tienen que convertir en acciones. ¿Qué pasa o qué haces tú o cómo mueves el asunto cuando no hay ese tipo de acción? Ahí entramos a la frontera del coaching. Como todo conocimiento, así como un cirujano, así como alguien que trabaja el cerebro, tiene su límite, que es el cerebro nada más, y no se puede meter al estómago ni al hígado. El coaching también tiene sus límites, sus fronteras, ¿no? Si estamos diciendo que el coaching va a generar una pregunta potente para que la gente después lo que tiene que hacer, y ya lancé una secuencia de preguntas y no puede ver nada, sigue perdido, sigue extraviado, no sabe la respuesta, es ahí donde yo digo, pues ya dile lo que tiene que hacer. Y es ahí, pero hazlo con técnica y entramos al mentoring. Cuando yo ya soy capaz de ayudarte, cuando ya te vi que el nivel de reflexión que yo te provoqué, no avanzas. Y no avanzas, estás ya ciclado. Entonces ahí entra ya el tema de decirte la solución. Pero es el último recurso y es lo que normalmente en el coaching puro no está permitido. O un coach que hace coaching puro nunca te va a decir lo que tienes que hacer. Y es ahí donde es un tema polémico. Yo digo, y es un tema muy personal, que si uno hace una buena sesión de coaching, harás que la gente descubra lo que tiene que hacer. Será un caso muy puntual que digas, ¿sabes qué? Estoy perdido. Ya es un tema de raíz, un tema hasta terapéutico. Ajá, psicológico. O sea, y son contados de cada 10, uno. Y ahí uno ya puede adoptar un rol de mentor. ¿Sabes qué? Mira, aquí está la solución. Como asesor también, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí he visto que funciona. Por eso yo recomiendo que si alguien es coach, también sepa de mentoring. Que sepa transferir conocimiento, experiencia. Estoy contigo. Importante, ¿no? Porque en la vida no solo es preguntar, también hay que enseñar, ¿no? Y esto nos lleva a más caminos de evolución del coaching. Y de hecho yo estoy contigo porque a mí igual, en mi experiencia como coach, he conseguido ayudar a gerentes. En algunos casos tengo personas que han sido gerentes y ahora son directores internacionales de un producto o de un servicio gracias al acompañamiento. Pero sí es cierto que ha habido momentos en el que ese acompañamiento, con las preguntas solo, no generaban... O sea, no eran... La pregunta no era suficiente para hacer consciente de la situación, ¿no? Y sí soltar de una forma, como dices tú, con técnica y con herramientas, dejar ver lo que pudiera ser como una posibilidad. Además, yo no lo hago ni siquiera como esto es lo que es. Le planteo diferentes posibilidades y le hago analizar. O sea, a lo mejor yo ahí que digo, ya no es coacheo como tal, porque ya le estoy planteando soluciones. Y un coach, como bien dices tú, no. Pero saltándome al mentoring, ¿cómo lo implemento yo? Pues le planteo diferentes opciones que yo veo, ahí sí son las que yo veo, y le pregunto a él o le hago reflexionar sobre a dónde le llevará a implementar esas posibles soluciones. Porque al final sí que quiero que sea la persona la que tome la decisión, nunca que sea yo que le diga toma esta decisión, aunque sea un mentoreo de alguna manera. Y en mi caso ha funcionado y he conseguido llevar a varios gerentes a subir de cargo o a obtener resultados que no habían tenido. Y en ese sentido, pues es cuando yo veo que el coaching sí es efectivo. Y como bien dices tú, y comparto contigo esa idea, si le das mentoring, además de coaching, el resultado todavía es más potente y siento que es más perdurable. Como que de alguna manera están las dos cosas. Está la reflexión que uno mismo genera y que uno nunca olvida. Y por otro lado, el aprendizaje bien dado que tú tampoco olvidas. Porque nosotros, nuestros aprendizajes los sacamos de lo que nos enseña personas o situaciones y de nuestras propias reflexiones y conclusiones. Y cuando ambos mundos se dan en una situación específica, profesional o personal, creo que es cuando el cambio se hace posible. Por eso cuando dicen, nosotros no podemos cambiar a nadie, es cierto. El coaching, yo no te voy a cambiar, te vas a cambiar tú mismo a través de ese aprendizaje y de esa reflexión, ¿verdad? Yo digo que el coach va a ayudarle al coachee a generar un espacio donde él puede transformarse. Pero al final depende del coachee. Yo lo que quiero que quede bien claro en la gente que nos escucha es que vale la pena, independientemente de que se llame coaching, lo que sea, ¿no? El concepto que sea, privilegiar la pregunta. Es lo que quiero que en la educación, en la vida diaria, la pregunta abre espacio de reflexión, de conciencia. Si estamos en un mundo donde la gente no quiere pensar, la pregunta viene a eso, a cambiar ese paradigma. A hacerle pensar. De que piense, ¿no? Y lo interesante aquí es que si yo quiero que mi hijo, mi colaborador, un alumno piense y ya hice preguntas potentes tipo coaching,
Si ya voy a dar la solución, ahí te va lo que yo recomiendo. Una es, la primera que me gusta es mostrarle algo que no está viendo. Se lo pongo ahí. No es un sermón, no es un consejo. Le digo algo que no está viendo, se lo pongo ahí enfrente y desde ahí le hago preguntas. Te pongo un ejemplo. Oye, te digo, me da la impresión que no estás viendo tu capacidad que tienes para planear. Ah, ok. Le pongo ahí la planeación. ¿Qué piensas? No, que es cierto. ¿Cómo usarías tú la planeación? ¿Te fijas cómo puedo introducir un elemento a la plática? Que no está viendo. Punto ciego. Ajá. Y de ahí empiezo a construir. Otra herramienta muy buena que yo recomiendo cuando el coachee ya le preguntaste y no encuentra la respuesta es la metáfora. Los cuentos. Las historias, ¿verdad? Las historias, el storytelling. Le pones una historia enfrente y eso permite hacer... Que él se identifique a lo mejor con alguno de los personajes de esa historia, de esa metáfora, para que él le caiga el 20. Pero vas a terminar preguntando, pues, que quede claro, ya sea metáfora, sea punto ciego, sea lo que sea, yo puedo... Es más, te digo, mira, hay una metodología que se llama Scorecard, te la platico, aquí está, mira. ¿Qué piensas? Y empiezo a preguntar. ¿Cómo la usarías? ¿Cómo te puede beneficiar? Terminarás preguntando. Y es el mensaje el día de hoy. Sí. Pregunten más. Yo le digo a un gerente, si tú no preguntas, te estás condenando a tener un equipo dependiente a ti, que está esperando que le digas lo que tiene que hacer. Un hijo que no toma decisiones. Papá, ¿me caso o no me caso? Oye, papá, ¿fumo o no fumo? Entonces, cuando yo hago que la gente piense, se hace más responsable, como tú mencionabas, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte adquieren también nuevas habilidades, porque hay otra cosa que hay que tener claro. A través del coacheo, cuando uno va aprendiendo a hacerse responsable, primero se le hace más fácil aceptar más retroalimentación en diferentes ambientes. O sea, el coacheo no solamente te ayuda a ser más responsable, sino que te abre a escuchar más. ¿Por qué? Pues porque la pregunta te ayuda a reflexionar y estás más abierto a que te hagan esas preguntas. Tu mente, como dice, como se explaya, se amplía y eso hace que te sea más fácil también después recibir retroalimentación positiva, correctiva o de cualquier tipo. Entonces yo creo que como estamos viendo, el coaching es buenísimo, pero sin embargo aún hay gente que piensa que esto es no es ni siquiera una carrera, porque no están como no están las universidades, no hay ninguna universidad que dé carrera de coach, no hay. De alguna manera eso también está perjudicando la imagen del coaching. ¿Dónde se puede uno decir, mira, espérate, no hay una carrera, pero hay esto y esto? Yo lo que veo en el tema del coaching, como tú mencionas, no está normalizado, no existe un órgano colegiado que te diga este sí es o este no es, como en la medicina, como en la psicología. Lo que yo recomiendo ahí es dos cosas. Una es desarrollar las habilidades que se requieren para ser coach y el otro es buscar las credenciales. Una cosa es la credencial, otra cosa es la habilidad, ¿no? En la habilidad, para mí, hay dos claves para ser un buen coach. Una es la pregunta potente. Es mayéutica. Yo no lo inventé, tiene añales, ¿no? Sí. Sabe preguntar. Sócrates lo decía. Sí, tiene añales. Entonces, el saber preguntar, preguntas que generan conciencia, preguntas que hacen que la gente no las puede responder, ¿no? Otra segunda habilidad, que son dos, pues saber preguntar. La segunda es escucha activa. Y yo la defino como escuchar lo que la gente no dice. Alguien está hablando y yo estoy escuchando lo que está detrás de lo que está diciendo. Esa escucha profunda la aplica un coach. Porque yo te escucho y al final, ¿qué hago? Voy a hacer una pregunta porque escuché algo que está detrás. Y es un circuito, te escucho, te pregunto. Entonces vamos avanzando en el coaching. En el tema de las certificaciones, sí es bueno tener el aval de un papelito, ¿no? Una certificación que avala que tú eres un coach que respeta los códigos de la ética. Hay muchas asociaciones a nivel internacional, en México, fuera de México. Yo te invitaría a que busques pues la que te alcance el presupuesto, ¿no? Porque hay unas muy caras, otras no. Para mí son los dos caminos. Tener la credencial del coaching, credenciales, y el otro tener esas dos habilidades, ¿no? Habrá más habilidades, por ejemplo, el rapport, el tema de la comunicación, el tema de generar confianza. Hay muchas habilidades, pero esas dos son básicas. Alguien que sabe preguntar y sabe escuchar, ya vas directo al coaching, directamente, ¿no? Podemos hablar también de dónde certificarte, pero ahí sí ya entraríamos a hablar de... se rompen géneros el tema del coaching. Por ejemplo, yo reconozco en México la IAC, la Academia Interamericana de Coaching, sí. De Enrique. Yo estudié ahí hace como 12 años
Y yo lo veo que es una que ya tiene mucho tiempo, no ha desaparecido y sigue operando. Entonces eso te habla muy bien de... También una que yo estudié, la Coaching Community of London, la ICC. También, La ICC. esa tiene también muchos años. La Asociación Internacional de Coaching, también la asociación, también está la Federación también. Hay muchas muy buenas. Buenas, ¿no? Que tienen ética, porque hay una cosa clave, si te vas a certificar en una, tiene que ser en una que, por alguna manera, haya demostrado que su metodología sea sólida y además sean éticos en sus principios, porque es fundamental que el coach sea alguien, como dices tú, de confianza y que tenga una ética. Sí, porque si no hay ética, ¿qué va a pasar? Terminaré haciendo motivaciones, enrolamientos. A ver, brinca, salta, llora. Me tocó estar, fíjate, en un curso en Ciudad de México de 2 días que era de... Empezaba a las 6 y terminaba a las 12 de la noche, ¿no? El curso. O sea, así, de 6 a 12. Y eran 2 días de encerrón y era coercitivo. A ver, eran dinámicas de que llorabas y pataleabas y te decían, lucha por tus sueños, y te confrontaba un compañero y yo decía, pero ¿por qué tanta agresividad? ¿Por qué? Pero hay gente que le gusta, ¿eh? Yo me Bueno, di cuenta, gente que me decía, es que Sael, ya voy a cambiar. Yo, wow, sí funciona. Para mí no. Habrá gente que diga, a mí no me gusta que me griten. pues hay que gente O para sea, todo. para todo. Entonces, no quiero decir que es malo, pero eso no es coaching. Efectivamente. Eso no es coaching, ¿no? Eso no es. Entonces hay que entender qué es y qué no es, ¿no? Pues yo creo que con esta conversación que hemos tenido, Sael, creo que ha quedado clarísimo. Creo que nuestros oyentes y nuestro pues, auditorio también habrá quedado claro qué es el coaching, qué no es, y que no es una profesión que haya que minimizar o ridiculizar. El que lo hace, a lo mejor no lo hace con mala intención, simplemente que no tiene una claridad sobre lo que realmente es el coaching, o a lo mejor ha tenido una mala experiencia con personas que dicen ser coaches, pero que luego en el fondo no lo son. Así que muchísimas gracias. Me quedo con lo que has dicho: acompañamiento, pregunta potente y escucha. Escuchar lo que no se ve. Como las claves para ser un buen coach y para poder determinar quién es un buen coach. O sea, si yo quiero contratar a un buen coach, ¿cómo lo puedo determinar? Ah, me va a hacer acompañamiento, me va a hacer preguntas potentes y me va a estar escuchando. Y esos elementos son fundamentales para poder decir, bueno, y que tenga experiencia, ¿no? Yo sí recomendaría contratar al coach que tú quieras, pero que tenga experiencia, si es posible. Que ¿Por tenga qué? horas de vuelo, Sí, ¿no? que tenga horas de vuelo, que tenga testimonios de gente que te diga, no, no, a mí me ayudó a llevar de este nivel a este nivel. Vamos acabando la conversación, Sael. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer hablar contigo, platicar contigo sobre este tema. Espero que hablemos de otros temas, porque, por ejemplo, nos dejamos para otro día el impacto del coaching en el liderazgo, porque hoy hemos tocado un poquito, así lo hemos hablado, pero va a haber otra semana que platiquemos más sobre el liderazgo, ya no tanto sobre el coaching, pero sí un poquito la relación que tiene el coaching en el liderazgo y hacia dónde nos lleva esto. Pues No. bienvenido a este espacio, Sael. Ya te digo, espero verte de continuo y hasta la próxima vez que estemos juntos. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo a los que nos escuchan los invito que si eres un maestro, pues aplica coaching. Si es un gerente, aplica coaching. Si es un padre de familia, aplica coaching. En todos lados se puede aplicar la pregunta potente, ¿no? Y creo que ayuda bastante, ¿no? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias a ti. Pues nada, nos estamos viendo la próxima semana en este espacio, Tiempos de Cambio, con otro invitado y otro tema. Hasta pronto.